¿Alguna vez has tenido creencias o has considerado que la estructura cognitiva o los mapas mentales que ocupas o que empleas pueden llevarte a un escenario que no necesariamente sea el más favorable o que hay otras opciones mucho más allá de lo que tú crees que puedes captar racionalmente? Hay algo que tu mente hace momento a momento, a toda velocidad, sin consultarte. Algo pasa, un mensaje que no llegó, una mirada que no entendiste, una reunión que salió diferente de lo que esperabas. Y antes de que puedas pensarlo, ya sentiste algo. Ansiedad, irritación, vergüenza, pecho apretado, la gana de desaparecer o de explotar. Y después casi siempre hiciste algo con eso. Te fuiste, te quedaste callado cuando no querías, dijiste algo que después lamentaste, evitaste lo que te daba miedo. Pensamiento, emoción, conducta, los tres en décimas de segundo sin que hayas elegido nada. Y eso no es en realidad necesaria, no es parte o algún aspecto en relación a algún defecto del carácter, ni debilidad, ni que esté roto. Es exactamente cómo funciona la mente de algunos seres humanos. Y el problema no es que pases, el problema es cuando ese ciclo opera en automático sin que lo veas, sin que lo cuestione y te maneja a ti, y no al revés. Y de eso se trata la terapia cognitivo-conductual, de ver lo que pasa en ese espacio brevísimo entre lo que ocurre y lo que haces, y de aprender a tomar decisiones ahí, en lugar de reaccionar siempre igual. De esto, bueno, porque no es lo que la mayoría se imagina. Cuando la gente escucha terapia cognitivo-conductual suele imaginarse dos cosas, algo como técnico, frío, como una especie de reprogramación mental con planillas y ejercicios. O algo muy básico, piensa positivo. Cambia tus pensamientos negativos por positivos, como autoayuda. En realidad no es lo mismo. Porque como es terapia, como es psicología, tiene una base y un fundamento sólido en distintas herramientas. Ninguna de las dos tiene mucho que ver con la realidad. La terapia cognitivo-conductual no te pide que pienses en positivo, te pide que pienses con más precisión o que tengas más conciencia de lo que estás pensando. No asume que tus pensamientos son incorrectos porque te generan malestar, asume que algunos de ellos son inexactos, exagerados, directamente falsos y que tu cerebro los toma como verdad sin verificarlo, como en automático. Y que esa confusión entre lo que piensas y lo que es real tiene consecuencias concretas entre lo que sientes y lo que haces. La terapia cognitivo-conductual no trabaja con el pasado como punto central, trabaja con lo que está pasando ahora, con los patrones que operan hoy, aunque han nacido hace bastante tiempo atrás, si es que fuera. Es una terapia estructurada, con objetivos, con herramientas, lógica que puede entender y aplicar, y eso para mucha gente es exactamente lo que necesita. No solo hablar de lo que duele, sino entender el mecanismo detrás de lo que duele y tener algo concreto que hacer con eso. A mí cuando me enteré de la terapia cognitivo-conductual, yo la asocié mucho como a la psicología cognitiva, que te habla de la mente en el modelo como computador, como que hay gente que funciona como un software, por decirlo. Entonces tiene entradas, salidas, input, outputs. Y bueno, también una memoria RAM. Y el disco duro de repente se queda pegado, se satura. O de repente el procesador no da para más. Mm. Hay que limpiarlo, hay que darle un filtro, hay que ocupar un poquito del ventilador. Hay un concepto que está en el centro de todo lo que hace la terapia cognitivo-conductual. No es complejo, pero cuando lo entiendas de verdad cambia cómo te ves. Se llama Hay personas que le llaman el triángulo cognitivo. En realidad hay varias ideas que se pueden ocupar. Lo que piensa es que influye en lo que siente influye en lo que hace, y lo que hace conforme refuerza lo que pensaba al principio. Es un círculo que se alimenta solo sin que lo veas. Un ejemplo concreto. Su jefecito o su jefecita pasa al lado tuyo en el pasillo y no te saluda. ¿Qué piensas tú en automático? Oh, estará enojado conmigo, algo habré hecho, algo no habré hecho. ¿Cómo te sientes? Ansioso, ansiosa, tenso, con miedo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué haces? Te encierras en ti mismo, evitas el contacto, modo alerta, secuestro amigdalino.
Revisa todo lo que hiciste la última semana buscando el error. Tu jefecito estaba distraído pensando en otra cosa, pero vos ya pasaste 3 horas en ese círculo. Y ese no es un ejemplo extremo, es lo que pasa todos los días, en distintas versiones con distintos disparadores. El mensaje que tardó en responderse, la cara de alguien cuando hablaste, el silencio que interpretaste de mil maneras distintas. El problema no es que la mente interprete, es que interpreta rápido, en automático y casi siempre a favor del peor escenario. Así que no está entrenado. La terapia cognitivo-conductual nos dice que esos pensamientos son tus enemigos. Te enseña a verlos como hipótesis, no como hechos. A no creerle todo lo que tu mente te dice. Y a preguntarte, ¿esto que creo tiene evidencia real o es mi mente completando el cuadro con lo que más teme? Los patrones que todos tenemos muy pocos ven, las distorsiones cognitivas, cómo tu mente te engaña con buenas intenciones. Hay formas de pensar que son tan habituales, tan automáticas que parecen hechos, que no se sienten como interpretaciones, se sienten como la realidad. Por ejemplo, en Chile se dice el mejor país de Chile. No se dice el mejor país del mundo, y tampoco dice que Chile es el mejor país, se dice el mejor país de Chile. Y eso es algo que es parte del inconsciente de bastantes personas en el país, por dar un ejemplo. La terapia cognitivo-conductual les puso nombre a las más comunes, no para etiquetar, para poder verlas, porque lo que no tiene nombre es más difícil de cuestionar. El pensamiento todo o nada, que en realidad es bastante patológico y medio complejo, y en realidad también es como que pueden tener una falacia. Si no es el perfecto, fracasó, si no te quieren del todo, te rechazan, si cometiste un error, eres un error, no hay grises, no hay términos medios, solo extremo. Y la vida real no funciona así. Entonces, quien piensa así vive en una tensión permanente entre el ideal y la realidad que nunca alcanza. La catastrofización. Lo que podría salir mal, va a salir mal. Y va a ser lo peor posible. El cerebro proyecta el peor escenario con tanta viveza que se siente como si ya estuviera pasando. Y el cuerpo reacciona en consecuencia con toda la ansiedad de algo que todavía no ocurrió y quizás nunca va a ocurrir. La lectura de mente. Sabes lo que el otro está pensando, sabes cómo te ve, sabes lo que le caíste mal, que te está jugando, que está aburrido de lo que decís. Sin datos, sin preguntar, sin evidencia, solo la certeza de que tu interpretación es la realidad. La personalización, todo lo que pasa tiene que ver contigo, todo lo que te pasa tiene que ver con vos. Si alguien está de mal humor, es por algo que hiciste. Si algo salió mal, es por tu responsabilidad. Aunque hayas tenido un rol mínimo, una carga que se vuelve agotadora con el tiempo. El debería poder con esto, debería sentirme diferente, no debería enojarme por esto, debería ser de otra forma. Amiga, date cuenta. Una lista interminable de exigencias hacia uno mismo y hacia los demás que ninguna realidad cumple del todo y que genera casi siempre culpa o resentimiento, o los dos al mismo tiempo. ¿Cuántas de esas reconociste? Todas son normales, todas las tiene todo el mundo en alguna medida. El problema no es tenerlas, es no saber que las tenés y dejar que maneje tus decisiones. Ahí lo ideal sería que reflexionar usted sobre qué patrón tiene o no tiene, o el que más tiene. ¿Qué pasa dentro de una sesión de terapia cognitivo-conductual? No es solamente hablar, es aprender a pensar de otra manera, es aprender como a revisar y darle como otro enfoque a la manera en la que usted razona, piensa, comprende, analiza, como en ese foco. Una sesión TCC no tiene una lógica diferente a lo que la mayoría imagina cuando piensa en terapia, ¿no? Empieza con, cuéntame cómo te sentiste esta semana. Y después fluye donde fluya. Empieza con un objetivo, con algo concreto en lo que se está trabajando y tiene estructura. El terapeuta va a preguntarte por situaciones específicas, no para escuchar la historia, sino para descomponer lo que pasó en sus partes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sentiste en el cuerpo? ¿Qué hiciste después? Y no son preguntas inocentes, son en realidad parte del mapa. Está buscando el pensamiento automático, ese que pareció tan rápido y que casi no lo viste, porque ahí ese pensamiento está al punto de intervención. Una vez que lo ves claramente, la pregunta central es, ¿esto es verdad? No. ¿Te hace sentir mal? Sí, no. ¿Tiene evidencia real? Es la única interpretación posible. ¿Qué pasaría si pensaras algo distinto? Y después viene la parte que más incomoda al principio, hacerte algo diferente. La terapia cognitivo-conductual no termina en la sesión. Hay tareas, hay experimentos conductuales, situaciones que decide enfrentar de otra manera,
para ver qué pasa realmente cuando no reaccionas en automático, sino que el terapeuta quiere darte tarea. Perdón, no porque el terapeuta quiera darte tarea, sino porque el cambio no ocurre en el consultorio, ocurre en tu vida, ocurre en tu mente, ocurre en tu ser. El consultorio es donde lo entendés, donde lo revisás, donde lo compruebas, donde compara. ¿Seré yo, Señor? Lo que cambia cuando lo trabajas de verdad no es que te convertí en otra persona, es que empiezas a elegir. Las personas que hacen un proceso de terapia cognitivo-conductual serio no salen con la mente en blanco. No salen sin pensamientos difíciles ni sin emociones incómodas. En realidad, al contrario, es bastante incómodo porque tienes que interrumpir la programación automática que has tenido durante mucho tiempo. Hay personas que son más rígidas. O hay personas que no les gusta y no son muy abiertas a nuevas ideas. O hay personas que en realidad te explican una cosa y te entendieron o conversaron contigo el 10% y consideran que saben más que tú. Entonces, mm, salen sabiendo más de lo que está pasando adentro. Y cuando sabes lo que está pasando adentro, puedes tomar decisiones en lugar de reaccionar. Antes el pensamiento automático disparaba la emoción y la emoción disparaba la conducta. Ahora hay un momento pequeño, a veces muy pequeño, donde algo se detiene. Donde puedes ver el pensamiento antes de creerle del todo. Donde puedes elegir qué hacer con lo que sentís. Y eso no suena glamoroso, pero cambia todo. Cambia cómo respondes cuando alguien te dice algo que te duele. Cambia cómo te hablas cuando cometes un error. Cambia cómo enfrentas lo que te da miedo, en lugar de evitarlo y ver cómo ese miedo crece. Cambia la relación con la incertidumbre. Es que antes te paralizaba y ahora puedes sostener sin que te desborde. No es que los problemas aparecen, es que dejas de ser el primero en sabotearte cuando aparecen. Y hay algo que la gente no espera, los patrones que aprendes a ver en vos. Empezás a verlo en las otras personas que te rodean. No para jugarla, para entender de dónde viene lo que hace y para dejar de tomártelo tan personal. Al principio te comenté que hay algo en tu mente que haces todos los días a toda velocidad sin consultarte pensamiento, emoción, conducta. El ciclo opera solo que te maneja a vos si no lo ves. La terapia cognitivo-conductual no te promete silenciar ese ciclo, te enseña a verlo. Y lo que ves claramente lo podés cambiar. No porque sea diferente a los demás, sino porque aprendiste a no creerle todo a tu mente la primera vez que habla. Eso. Eso requiere trabajo, requiere incomodidad, requiere estar dispuesto, que estés dispuesto a cuestionar cosas que se sentían como verdad absoluta. Pero al otro lado de ese trabajo hay algo que vale. La diferencia entre reaccionar y elegir, entre que tu historia te escribe y escribir la voz. La terapia cognitivo-conductual no es para las que están al límite, es para cualquiera que esté dispuesto a mirar lo que pasa adentro con honestidad y hacer algo con lo que ve, razona o ve. Si en realidad esto te hizo pensar algo que reconociste en ti mismo, ese reconocimiento ya es un primer paso. Porque no puedes cambiar lo que todavía no ves. Y ahora ya lo estás viendo o reconociendo o razonando por lo menos. Compártelo con alguien que lo necesite escuchar, porque hay personas en tu vida que llevan años en ese ciclo y nadie le explicó que tiene nombre, que tiene solución y que no tiene que seguir así. Y en realidad es un sistema porque hay algunas personas que le llaman como la terapia breve, otras le llaman una terapia más focalizada, otros lo juntan con temas de neurociencia, hay gente que le llama, lo puedes ver quizás como con temas de programación neurolingüística, hay otros que le llaman biodecodificación, hay otros que le llaman el trabajar con creencias, reprogramar creencias. En realidad, whatever, como dice una señorita por ahí. Y bueno, entonces, ¿te has dado cuenta de las programaciones, los razonamientos automáticos que tú haces que tú sientes que son reales, pero no necesariamente se condicen con la realidad, sino que es solamente lo que tú vives en tu día a día y que está en tu cabeza?